En la 4 minutos y bueno, reflejando el dato que más duele, ¿no? El que nos conmueve como sociedad, o al menos nos debería conmover. Anoche que hablábamos en minuto 1 con el obispo Carlos Tisera, obispo de Quilmes, presidente de Cáritas, decía: este dato nos debe llenar de vergüenza y nos debe doler a todos los argentinos. Cuando yo le preguntaba sobre las expresiones desubicadísimas, fuera de la realidad, del senador Pichetto, que niega la pobreza y que niega el hambre en la Argentina y que se la agarró ahora con la Iglesia. Y eso es lo que nos decía anoche Monseñor Tisera, sin entrar en ningún tipo de polémica, pero recuperando una frase de un cántico de la Iglesia que pusieron en el último documento sobre la pobreza los sobre los obispos, sobre la pobreza en la Argentina, que decía y terminaba ese documento con una frase de ese cántico que dice: no es posible que en el país del pan la gente se muera de hambre. Y eso es lo que no entiende este gobierno. No entienden porque no está en ellos, porque como son de una clase que siempre se ha considerado superior y que siempre ha mirado al resto desde arriba, por sobre el hombro, que no han pasado necesidades, entonces no entienden lo que es la pobreza, ni entienden lo que es el dolor de una familia que se rompe porque el padre se queda sin trabajo y se destruye una familia y no hay más mesa en esa familia. Y esta pobreza que se ha extendido a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y sobre todo en todo el noreste y el noroeste y en la Mesopotamia se hace muy fuerte, realmente es producto de la política económica, es producto de la destrucción de pymes en el interior, es producto de la destrucción de las economías regionales. Ahora vamos a hablar y ya lo tenemos en línea, al intendente de la ciudad de Concordia. Es la ciudad más golpeada con el índice de pobreza, tiene 52,9% de pobreza. Y ahí, yo lo sé, no solamente porque soy de Entre Ríos, sino porque la gente me lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, me manda WhatsApp, la gente de Chajarí, de Federación, de toda esa zona. Los aserraderos están desapareciendo. La citricultura, que era una de las fuentes de laburo, han desaparecido. Entonces la gente se va quedando cada vez más sin laburo porque esas pequeñas economías están destruidas por la política económica de este gobierno. A ver si lo entendemos. Que ellos se hagan los distraídos no me sorprende, porque les falta corazón, no tienen corazón, son insensibles, lo seguirán haciendo. Ayer era vergonzoso ver cómo le echaban la culpa a los métodos arbitrarios de medición de la pobreza, porque no se ponen ni colorados, no tienen vergüenza, son caraduras. Cuando deberían salir y pedir perdón, sigue Macri con el tour, y yo me pregunto quién gobierna en estas circunstancias tan dolorosas la Argentina, porque él está todo el día recorriendo una ciudad. Y lo tenemos en línea al intendente de Concordia, Enrique Cresto. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Gustavo, buen día a todos los oyentes y a todo el equipo de la radio. ¿Cómo se llega a que la ciudad de Concordia, que es una de las ciudades más importantes de la provincia de Entre Ríos, ¿no?, tenga hoy este índice de pobreza el más alto de la Argentina? Bueno, sencillamente, cuando vos tenés un gobierno nacional que te lleva la canasta básica para no ser pobre a más de 30.000 pesos y vos tenés más del 50% de tu población económicamente activa que trabaja, que cobra 23.000 pesos por mes, es decir, con trabajo quedan por debajo de la línea de pobreza. Concordia es una ciudad que tiene casi 200.000 habitantes, es uno de los 31 aglomerados que mide el INDEC. Y el problema de Concordia, más que nada, siempre, cuando hablamos no es la desocupación. Concordia, si uno mira la desocupación,
en la anteúltima medición tenía un 6-7%, después llegó a un 9%, pero sin embargo tenés un 52% de pobreza, es decir que hay un 42% que trabajando es pobre. Claro, ahí es donde impacta entonces, que anoche, ahí es donde, discúlpeme Enrique, pero ahí es donde impacta justamente la caída del salario de estos años, ¿no? Porque la brecha se ha ampliado, inflación altísima, salarios cada vez más bajos y la devaluación, y ahí es donde impacta. Está bueno. No, y la canasta, la canasta sí, básica. Sí, porque, sí, bueno, que impacta sobre la canasta. Más allá de la inflación no sería un problema si el poder adquisitivo iría sobre la inflación. En el gobierno del 2003 al 2015 no hubo nunca un semestre donde la inflación haya superado al aumento salarial. Entonces la inflación, si bien no era el mayor problema, el mayor problema es la pérdida del poder adquisitivo y del valor del salario. Pero también el otro problema es el aumento de todas las tarifas, porque muchas de estas familias que hoy están en el 52%, cuando tenías las tarifas con subsidios, cuando tenías el costo de vida mucho más bajo, estas familias no ingresaban por debajo de la línea de pobreza. Y eso, la verdad que nosotros en la ciudad de Concordia hace 3 meses declaramos la emergencia social y económica, y la misma oposición nuestra, es decir, la gente de Cambiemos de Concordia, nos decía que lo hacíamos por una cuestión electoralista, y lo que realmente nosotros veíamos acá, porque no necesitábamos que el dato del INPE para darnos cuenta que en Concordia había un sector importante de la población que no está llegando a fin de mes. Y a mí como intendente me pasa que muchísima gente que se acerca por una ayuda social, y cuando uno le dice pasar por desarrollo social, te preguntan dónde queda, te das cuenta que hay gente que nunca pidió, que es la primera vez que pide, y el problema más grande con el tema del alimento, yo le decía al licenciado Daniel Arroyo, porque yo lo escuchaba siempre a Daniel Arroyo hablar de la pobreza y hablar siempre también de Concordia. Yo quería que conozca, y la verdad que hicimos una recorrida la semana pasada, fuimos a más de 14 lugares diferentes de la ciudad, y conoció realmente lo que es la ciudad de Concordia. No es una ciudad muy pujante, es una ciudad que vienen de todo el país a Concordia a buscar trabajo, porque en Concordia vos tenés lo que es la zafra, del arándano, del citrus, y de la madera, que está atravesando una crisis enorme, más allá de la crisis de todo el país, porque son industrias electrointensivas, donde el costo más grande es la energía, y en Concordia, en Entre Ríos, se paga la energía más cara del país, teniendo la represa, las turbinas las tenemos al lado, ahí al lado, claro. Y pagamos la energía, la energía más cara. Entonces, todo eso hace que ciudades como Concordia, como Rosario, como Mar del Plata, que son las ciudades que no son capital de provincia, en gobiernos como este no tienen piso para caer, así como en épocas de bonanza no tienen techo para crecer, ahora no terminan de caer, ¿no? Ahora, Enrique, ese dato que usted apunta, que importante, el que dice que mucha gente no sabía dónde queda Acción Social, porque justamente el número de pobres está sumando mucha gente de clase media que cayó en la línea de pobreza desde que está este gobierno en el poder. Lo decía ayer Claudio Lozano, hay 2,5 millones de personas que eran de la clase media que caen a la línea de pobreza. Entonces ahí esto también es tremendo, ¿no? El problema de la falta de comida en los chicos no es en los que fueron siempre pobres, o los que están en la línea de indigencia, porque eso nosotros tenemos un consejo de emergencia social integrado por todas las instituciones, porque Concordia, además de padecer lo que es en estos gobiernos el aumento de la pobreza, también tenemos el tema de las inundaciones. Entonces el tema de la solidaridad y el trabajo con las instituciones acá es moneda corriente de todos los días, una cuestión que se trabaja en conjunto, y se tiene hoy el desafío más grande son los nuevos pobres, porque son padres que han trabajado toda su vida y hoy no pueden darle de comer a sus hijos, y a veces el orgullo como padre y el fracaso que lo ha llevado este gobierno a la persona como padre de familia, que no puede llevarle la comida a sus hijos, que a veces
lo termina llevando a dormir sin comer al hijo porque le da vergüenza pedir. Entonces el desafío más grande nuestro es tratar de llegar a cada hogar y tratar de detectar a través de los referentes sociales y barriales donde realmente está la necesidad, porque hoy los municipios son la variable de ajuste del gobierno, ¿no? Cuando recorta nación, le termina recortando a provincia, provincia se tiene que hacer cargo de un montón de obligaciones que no tenía, y los municipios es donde impacta realmente. Nosotros, la emergencia económica social significa que nosotros frenamos todo lo que es obra pública, todo lo que tiene que ver con cuestiones que estaban presupuestadas para atender lo social en la ciudad de Concordia. ¿Y cuánto aumentó en estos últimos años, intendente, usted, la asistencia social? ¿En qué porcentaje? No, acá lo que, para darte un ejemplo, Concordia no tenía, los únicos comedores merenderos y comedores comunitarios eran de nación y de provincia. Era muy poco lo que había del municipio. Y bueno, lo nuevo, en total tenemos aproximadamente 150 entre merenderos y comedores, pero se está trabajando mucho. Hay mucho que no pasa solamente por el municipio. ¿Por qué? Porque se organizaron los gremios en la ciudad y los gremios apadrinan. Qué bien. Cada gremio apadrina un comedor. Qué bien. Y ahora eso se está haciendo en muchísimos lugares, y hay una gran solidaridad en la ciudad, porque bueno, qué importante que esto lo padece seguido, ¿no? Qué importante que haya contención, que usted esté al frente. Usted ha sido ratificado recientemente, ¿no? Como intendente. ¿Con cuánto ganó en las urnas? ¿Con cuánto fue ratificado? Con el 57%. Bueno, se ve que la gente también le reconoce entonces su acción, ¿eh? Bueno, Enrique, le mando un fuerte abrazo, y gracias por esta comunicación. Bueno, saludos y gracias a usted. Gracias. Enrique Cresto, intendente de la ciudad de Concordia, la ciudad con más alto índice de pobreza. Y es importante esto que cuentan, no solamente cómo el desempleo golpea, pero ahí no es el problema del desempleo, ahí es el problema justamente cómo impacta la política de bajos salarios, que están por encima incluso, que están por debajo, quiero decir, de una canasta básica de alimentos. La inflación se fue comiendo el salario. La inflación se fue comiendo totalmente. El salario. Bueno, eso es impresionante. Un 20% anoche nosotros, anoche mostrábamos un gráfico de Martín Stenger, Daniel Stenger, que realmente fue el que anticipó hace 2 meses esta cifra del 35%, que hizo un trabajo espectacular. Estuvo en Minuto 1, lo hemos escuchado aquí en Mañana Silvestre. Ahora está él en España, así que no lo pudimos tener, pero él fue, Martín Stenger fue el que... Daniel Stenger fue, que ¿es economista o sociólogo? Creo que es sociólogo, pero hizo un trabajo en base a los datos del INDEC hace 2 años y anticipó con precisión la cifra que se venía, 35,4. Y anoche mostrábamos unos gráficos del comparativo, inflación versus salario, cómo ha perdido. Y la gente, la clase más pobre es la que más pierde. Tienen un promedio de, qué sé yo, creció la canasta básica 80 y pico %, y los salarios crecieron 40%. 40 y medio, decía. Entonces, ahí te das cuenta que es lo que dice el intendente. Y este otro dato, que anoche también lo daba, bueno, no me acuerdo ahora, el especialista de la Universidad de La Plata que estuvo, Corsigiano, que lo hablamos, sacamos la semana pasada aquí, también nosotros, disculpen, pero me olvidé, no puedo, a veces, Coliciño, que es de la Universidad de La Plata, él nos marcaba este dato que marca también el intendente Cresto: gente de clase media que ha caído en la pobreza. Y es lo que hablábamos ayer, ¿no? Se ven los créditos que sacan los jubilados en la ANSES, o los titulares de la asignación por hijo. Pero el dato del intendente es el que va a pedir una ayuda y le dice pasar por acción social o por desarrollo, y no saben dónde queda, porque es la primera vez que van a pedir algo. Total.